Buenas tardes tengan todos compañeros y compañeras. Esta es la séptima clase de simulación de procesos que llevamos y en esta ocasión vamos a tratar de completar lo que será el método de la falsa posición. Pero antes de eso, vamos a dar solución, una posible solución a este enunciado en el que nos quedamos la vez pasada, que también estaba como una actividad opcional que podían enviar al correo para tener consideración en algunos puntos adicionales. Acá lo que tenemos es ya un modelo que está directamente escrito, ya está bien hecho básicamente y bien deducido, por lo que tenemos que tener en cuenta que todo esto es el modelo que vamos a emplear, la ecuación que vamos a resolver, si vale el término. Y dentro de todo esto, lo que nos importa básicamente es, como menciona el enunciado, calcular el número de Reynolds. Así es que esa es nuestra. Ah, no, no es el número de Reynolds. El número de Reynolds acá nos está dando que va desde un valor de 10 a la cuarta hasta 10 a la sexta, cada 10 a la cuarta. Y más bien, la interrogante o la incógnita es F. F, que se conoce como factor de fricción. Acá tenemos a nuestra F. Está en dos lugares, así es que no podemos despejarla fácilmente. Por eso es que se considera una ecuación no lineal. Para resolver esto, lo que sabemos es que tenemos que despejarlo de tal manera que nuestra función sea o esté de la forma f de x igual a 0. Yo necesito lograr esto, considerando, claro, que x es la variable independiente o en nuestro caso la incógnita. Y tendré que despejar considerando eso. Acá está, bien enunciado. Lo que logramos son tres alternativas. ¿Cuál vamos a escoger? La que tenga menos problemas y la que sea más sencilla. ¿Cuál se sugiere escoger? Bueno, la que no conlleve divisiones entre cero. Por ejemplo, si alguien puede poner el valor de f como 0 por alguna razón, entonces 1 sobre 0 se nos va a echar a perder. Y de paso, que también afecta acá. 0, raíz de 0, 0 por cualquier valor de Reynolds va a ser 0, logaritmo de 0 es indeterminación. Así es que vamos a tener un pequeño gran problema con esto respecto a la restricción de nuestro dominio. ¿Sí? Mientras tanto, acá, si por alguna extraña razón todo este producto que es Reynolds por la raíz de f llegase a ser 1, ¿qué va a pasar? Logaritmo de 1, indeterminación. Entonces ya vamos a tener el problema. Mientras que acá solamente existe el inconveniente de este producto. Cuando Reynolds y la raíz de f van a dar 1. Entonces esto sería lo único que podemos evitar. Además que yo puedo despejar el logaritmo y convertirlo en una. ¿En qué lo podría convertir? Bueno, fácilmente en una exponencial. Puede ser, pero intentaremos con esta función, ya que le vamos a dar solución mediante el comando fsolve y también por el método de la bisección y vamos a adaptar al final para el método de la falsa posición. Ok, los que lo han resuelto, bien, vamos a ver otra alternativa de cómo se podría programar para una posible resolución. Entonces, en primer lugar, nos vamos para el MATLAB. Ya tenemos acá una ventanita creada, una nueva ventana para, o mejor dicho, un nuevo documento en el editor, porque
yo veo que no tiene título. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner función ejercicio disección F1. ¿Por qué? Para distinguirlo un poquito. Esta va a ser la primera forma en la que vamos a intentar. Y lo primero que yo voy a hacer siempre va a ser introducir mi función, que en mi caso particular yo quiero llamarle G de F. ¿Por qué? Bueno, porque mejor G que cualquier otra cosa para no confundirnos, ya que el orden alfabético también aplica a las funciones. Bueno, pueden ponerle lo que gusten, eso sí, pero tienen que saber por qué le están poniendo y qué representa. En ese caso, la función que vamos a tomar es de 0,4 por f más 1.74 por f por el logaritmo del Reynolds multiplicado por la raíz cuadrada de f, y todo esto restado de 1, ¿verdad? Todo esto, que lo voy a copiar como una línea, lo voy a comparar con lo que tenemos en el PowerPoint y vamos a ver si es que coincide. A ver, acá está. Menos 0,4 por f más 1,74 por f más el logaritmo de Reynolds por la raíz cuadrada de f. Esto menos 1 igual a 0. ¿Cómo logramos esto? Despejando. Paso a multiplicar el f, luego paso a restar el 1 y listo. Ok, entonces sí es correcto. Hay correspondencia entre estos dos. Y lo voy a hacer notar con una bonita flechita de este tipo. Listo. Ahí está. Si ya sé que esto funciona, o mejor dicho, que está bien escrito, lo que necesito ahora son los límites en los que me voy a manejar. 10 a la cuarta hasta 10 a la sexta, cada 10 a la cuarta. Bueno, tenemos que anotar también eso. En este caso voy a intentar otra forma. ¿A qué me refiero? A que voy a tener, yo voy a crear este valor que va a decir N Reynolds, NRE, que representará a todos los valores de Reynolds comprendidos en el intervalo de 1 exponente a la cuarta, cada 1 exponente a la cuarta hasta 1 exponente a la sexta. Y no lo voy a mostrar. Entonces, eso es lo que va a suceder. Y les voy a mostrar ahora una función de dos variables. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a emplear una segunda variable. Es decir que G depende de F y depende de Reynolds. Ahí tienen que tener un poco de cuidado. ¿Sí? El primer Reynolds que yo voy a tomar va a ser de 1 exponente a la cuarta. Observen que a pesar de que yo he escrito RE antes de mi función, no se ha marcado en cian como acostumbraba. ¿Por qué? Porque ya está nombrada esta variable local Reynolds dentro de la función G. Entonces, por eso es que no se va a poner del típico color cian cuando es una variable global, porque ya la estoy haciendo local. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, intentaré resolver para un valor, como de costumbre. Lo vamos a graficar cuando lo resolvamos bien. A ver. Listo. ¿Qué voy a hacer? Quiero graficar. Ahora, pero el plot no me sirve para graficar una función con dos variables, porque en realidad el Reynolds para mi primer valor, que es 1 exponente a la cuarta, es solamente una función que depende de una variable, porque Reynolds es constante, pero yo lo estoy alimentando a G. ¿Para qué? Para que reconozca ese valor. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? Yo voy a poner
un vector de f, f sol, por ejemplo. O más fácil, le pondré y. ¿Y qué va a ser? Va a ser g para ciertos valores de f. Bueno, aquí está f y le vamos a dar ciertos valores. Por ejemplo, yo quiero que sean 10 valores. Namespace desde 1 exponente a la menos 4 hasta, no sé, 0,85, digamos. Que sean 10 valores y van a estar almacenados en f. Por lo tanto, g lo voy a hacer funcional con estos dos valores. ¿Sí? Y lo único que me faltaría es plotear x contra y. El x, en este caso, está representado por f. Y el y, claro, por y. Le vamos a poner grid on. Y bueno, no es necesario rotularlo del todo todavía. Queremos ver si es que va a funcionar. Veamos. Me va a pedir guardarlo. Perfecto, yo lo guardo. Aparece un error. ¿Qué será este error? ¿Qué me dice? A ver, ¿quién me puede decir por qué ha salido este error? Dice dimensiones incorrectas. ¿Por qué? Porque cada valor de f, bueno, pues f lo está tomando como un vector. Y si es vector, todo tiene que ser vectorial. Ahí está. Este puntito y nada más que este puntito va a evitar que nosotros tengamos este tipo de mensaje. Exacto, Natalia, faltaba el puntito. La cuestión es saber dónde faltaba el puntito. Miren, entonces yo ya no tengo el mensaje y más bien voy a obtener el resultado que es la gráfica. Bueno, por algún lugar cerca a 0,08 aproximadamente está mi solución, porque me interesa la intersección con el eje X, es decir, con el valor de y igual a 0. Y acá tendrá que estar el valor. Bueno, está bien, funciona. Pero bueno, vamos a probar con el otro valor extremo, que dijimos que siempre es bueno probar con los dos extremos. Yo ya sé que cuando el Reynolds es de 1 exponente a la 4, entonces f está cerca a 0,07, digamos. Pero si yo voy a cambiarlo a 1 exponente a la 6, ¿por dónde estará? Fácilmente ejecutamos y vemos la gráfica que también nos va a mostrar que está por acá, ¿verdad? Uy, 0,04 quizás. Vamos a darle un zoom. Le damos a lupa con signo positivo y vemos dónde está el 0. Miren que está por 0,046 y algo, ¿verdad? Entonces ya tengo los dos valores conocidos. Para un Reynolds de 1 exponente a la 6, yo sé que f va a tomar el valor de 0,046 aproximadamente. Estoy tomándolo por debajo para que pueda ser un límite izquierdo y el derecho va a ser lo que queramos. Entonces, hasta este punto, yo habría simplemente graficado los dos extremos para saber cuáles van a ser mis límites aproximados. Yo, viendo esto, puedo decir que al lado izquierdo deberá ser 0,04 y al lado derecho deberá ser 0,1 como mucho, ¿verdad? Para eso he graficado, para determinar los límites. Entonces vamos a, en esta ocasión, ver cómo hacer si es que yo quiero expresar todos mis Reynolds como un vector y nada más que un vector. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos hecho? Por favor, manifiéstense ya sea por el chat o
vía micrófono. ¿Todo está claro? Natalia, Daniela, Estrella, Julio, Jorge, Lady, Alejandra, Ricardo, Carla, Shirley. ¿Está claro? Parece que sí. Ok, entonces vamos a continuar con lo que estábamos anunciando. Que yo voy a hacer todo lo que he escrito ahorita. Solamente era, o sea, he escrito para buscar los límites. Y ya tengo mis límites. Entonces, lo que quiero hacer es usar un solo vector para el número de Reynolds y no estar almacenando como antes lo hacíamos cada vez. Por lo tanto, yo puedo decir que n, por ejemplo, va a ser al tamaño de el número de Reynolds. Si ejecuto simplemente esto, vamos a ver qué sale. ¿Qué me dice? 100. Ah, bueno, de 1 exponente a la cuarta a 1 exponente a la sexta, cada 1 exponente a la cuarta, hay 100 elementos, ¿cierto? Entonces, ya está. Ahí puedo tener un contador para mi vector. O sea que puedo hacer un for, porque por elección popular es uno de los más sencillos, y decir que la posición va a ir desde 1 hasta n. Ok, cuando mi posición sea 1, el valor de RE va a ser NRE en la posición marcada. O sea que yo voy a ir jugando con todo este vector NRE. El primer elemento es 1 exponente a la cuarta. Ok, eso está en la posición 1. Perfecto. Y ese valor se le va a atribuir a RE, a Reynolds directamente. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, dije que tengo que tener un valor izquierdo, que le voy a denominar A, o mejor X izquierdo, pero como no es X, mejor F izquierdo, para que se note que va a ser 0.04. Mientras que un F derecho lo voy a tomar como 0.1. Y acá voy a considerar un ciclo que, bueno, pues le podemos dar muchos más pasos, o como hicimos en algún momento, a partir de la tolerancia, que lo tomaremos como un exponente a la menos 5, yo puedo calcular el número de iteraciones que se va a realizar, ¿verdad? Entonces, eso incluso se podría hacer previamente, pero mejor lo hacemos acá. Vamos a ponerle IT. Y sabemos que esto es un cociente que se divide entre 2, que es el logaritmo del F derecho menos el F izquierdo menos el logaritmo de la tolerancia. Ahí está. Claro, esto tendría que estar en valor absoluto, pero bueno, no pasa nada. Mayor menos menor, positivo. ¿Qué más? Acá, para el contador, que va a ir desde 1 hasta IT, porque es el número máximo, y tenemos que recordar que a esto no lo dejábamos así porque nos podía dar una fracción, un número irracional, y más bien lo modificábamos para redondear al inmediato superior con CI. En ese caso ya tenemos la mitad del trabajo hecha, y lo que nos falta es realizar las iteraciones. Bueno, yo voy a calcular el X medio, de forma que X derecho más X izquierdo
se divide entre 2. Luego tengo que preguntarme dónde estará el nuevo intervalo o el subintervalo que contiene a la raíz. En ese caso va a ser f, puede ser el izquierdo, y no es x, sino que todos son f's. La costumbre del x, por eso estamos tratando de quitarnos la. Multiplicado por f medio. Si es 0, ¿qué tiene que pasar? Quiere decir que está entre el izquierdo y el medio, y más bien el medio tiene que ser el nuevo valor derecho. Caso contrario, f izquierdo, será o tomará el valor de f medio. Así. Y ya sabemos que el error se calcula como el valor absoluto de la diferencia entre b y a dividida entre 2. Bueno, ahí está, se va a llevar a cabo con las iteraciones, el error por si acaso. ¿Y cómo lo voy a almacenar o cómo lo voy a guardar? Acá, fuera de todo esto, porque yo sé que este ciclo me va a dar como resultado la solución de mi ecuación no lineal para el valor de Reynolds en la posición pos. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es almacenarlo. ¿En qué lo voy a almacenar? Bueno, yo quiero almacenarlo en simplemente f. F en pos, que es el contador de posición, va a almacenar el valor f medio. Si yo quiero almacenar el error, puedo ponerle error ahora con mayúscula. En la posición pos va a tomar el valor del error final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el último que se va a calcular en realidad. A ver, tenemos algún comentario. ¿Por qué B menos A? Porque ese es el tamaño del intervalo principal. Oh, muy buena pregunta. ¿Por qué está poniendo B y A si es que ya no estamos hablando de B y A, más bien estamos hablando de F medio y F izquierdo? Y en ese caso, este error tendrá que contabilizarse antes de realizar modificaciones a los límites. ¿Por qué? Porque si yo modifico uno, puede que me dé 0, ya que o el izquierdo o el derecho van a tomar el valor de f medio. Entonces, acá vamos a poner derecho menos medio sobre 2 para tener el tamaño del subintervalo. Bueno, muchas gracias por la corrección. Listo. Teóricamente ya tendría que estar. Pero miren, un pequeño gran detalle que nos olvidamos a propósito y no me corrigieron. ¿Por qué las funciones las está usando como f y no como g? ¿Y dónde va a entrar este Reynolds? Porque si yo ejecuto mi código tal como está acá, van a ver qué me dice. Ahí está. Función o variable indefinidos. F minúscula. No sé qué es F minúscula. El programa me reclama en la línea 18. La línea 18 está acá. Bueno, yo sé que no le he puesto F minúscula, más bien que es G. Ok, a ver, veamos. Lo modifico y me dice no. Nuevamente, su línea 18 no tiene la cantidad de argumentos requeridos. Quiere decir que, sí, pero mi G, miren que G tiene el valor de F y el valor de Reynolds. Así es que yo tengo que poner S2. En la fila 17, bueno, hay varias formas de calcular el tamaño del subintervalo que se ha generado. Derecho menos izquierdo entre 2 sirve. O también medio menos izquierdo o menos derecho, pero sin dividir entre 2, sirve también.
Ahorita vamos a demostrar también eso. Entonces acá G depende de dos valores, de F y de Reynolds. Entonces, donde yo invoque a la función G, tiene que tener dos valores entre paréntesis separados con una coma. En este caso, F izquierdo, Reynolds, y F medio, Reynolds. Acá no necesito, listo. Esto es F simplemente. Está bien porque voy a almacenarlo ahí. Teóricamente, ya tendría que estar el programa. A pesar de que no nos está mostrando nada, pero vamos a ver. No sale nada. Bueno, pues vamos a graficar esto. ¿Qué tengo que graficar? F minúscula como la respuesta o la variable dependiente y más bien NRE tiene que ser el X, por decirlo así, o la variable independiente. Entonces acá vamos a darle un grid on para que se vea mejor. Y listo. A ver, crucemos los dedos y a ver qué sale. No va a salir la gráfica porque se está mostrando en una pequeña ventana, que es esta. ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Funciona o no funciona? ¿A alguien no le gusta? ¿Por qué no le gusta? A ver, discutamos al respecto de forma civilizada, por favor. ¿Qué les parece? Fácil, difícil, feo, lo ha complicado demasiado, está regalado. La Navidad, el primer día de octubre. Opiniones, por favor. Ahora, y si yo quiero que se muestren mis resultados en una bonita tabla como veníamos haciendo, claro, nos van a salir 100. Pero bueno, los mostraremos todos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A ver, entonces, tratemos de hacerlo una tablita. Ok, vamos a hacer una tablita para imprimir todo esto, para que se vean los valores. Ya aprendimos a usar el valor, o mejor dicho, el comando table. Lo único que teníamos en contra de table era que necesitaba que estos sean vectores columna. Entonces, yo puedo renombrar, yo tengo tres vectores, uno que es NRE, el otro que es F y el otro que es error, que quiero que se muestren. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente los voy a transformar en columnas para que aparezca también el rótulo. Quiere decir que yo puedo decir que RE al final de todo toma el valor de N, que RE, 1. Quiero que factor-f tome el valor de f minúscula y quiero que, bueno, pues el error simplemente sea error, pero traspuesto. Y con eso puedo tener un vector que sea solución igual a table de NRE, o mejor dicho, de Reynolds, de factor F y de error, para que se muestre y luego se grafique todo. Y en mi gráfica también tendré que poner el título, que se va a llamar esto. No sé, Reynolds versus F. X-label, la etiqueta del eje X, que es correspondiente al valor de Reynolds.
y la etiqueta para el eje Y que corresponde a Y label F. Simple y llanamente. ¿Qué más tendré que poner? ¿Es necesario poner leyenda? No, pero a ver, veremos qué resulta de todo esto. Voy a darle un poco de espacio para que se imprima, lo ejecuto y all input must y ya. ¿Qué dice? En la línea 29 tengo un problema. No todos tienen las mismas condiciones. ¿Por qué será? A ver. Si yo obtengo este error en el examen y yo estaba seguro que me funcionaba el programa, lo que podría hacer es simplemente, bueno, ver los tamaños de cada uno. Size de RE, size de F, bueno, factor guión bajo F y size de error. Algo tiene que estar mal ahí porque no me está permitiendo sacar mis resultados. Y yo, para evitar que me grafique y todo, voy a poner eso en comentario y revisar el chat mientras. A la fila 18. Ok, ok. A ver. Primero vamos a ver el tamaño, después voy a volver a explicar de forma resumida el programa, por favor. ¿Qué me va a dar 6? Las dos dimensiones del vector o de la matriz que se contenga entre paréntesis. Si ejecuto, aquí tengo, miren, 1, 100, 1, 100 y se describen como fila y columna, ¿verdad? A ver. Entonces, si es que yo tomase, ¿qué es lo que ha pasado? Alguien se ha olvidado transponer, ¿verdad? Miren, yo me he olvidado las apóstrofes, simplemente. Entonces, ahora que he puesto las apóstrofes después de FI, después de NRE, ya se van a transformar en vector columna. Y cuando ejecute esta línea, me va a dar todo 101. Ahí está. Simplemente fue por descuido mío que no le puse el apóstrofe para transponer. Bueno, ya tengo eso. Sé que voy a ejecutarlo y voy a obtener los resultados. Obteniendo la gráfica, vamos a mostrar primero la gráfica que está simpática, que dice Reynolds abajo, F a la derecha, Reynolds versus F, y ahí están todos los valores. Ahora veamos la tabla que hemos generado. La tablita, nuestra tablita, miren que es grande, 100 por 3. ¿Qué dice? Reynolds, y puedo ponerle Reynolds completito si quiero, factor F y error. Acá están básicamente todos los valores y el error se repite porque para todo, como yo he dimensionado apropiadamente el F que va desde 0.07 hasta 0.046, o mejor dicho, al revés, de 0.046 a 0.07, entonces no va a tener problema. No va a tener problema, debido a que todos caen con el mismo cálculo de IT. ¿Por qué? Ambos tienen estos valores, todos. Por eso es que el error es el mismo. Pero este es un caso especial porque es bisección. En este método sí se puede tener tranquilamente el número aproximado de iteraciones. En los demás también, pero son fórmulas un poco más complicadas. Y este es el más sencillito. Y por eso es básicamente el único que vamos a tomar de esta manera. Con otros métodos vamos a ir obteniendo resultados diferentes. Por lo tanto, observen que sale muy bonito.
Lo único es, bueno, cuestionable si es que ustedes quieren verlo de otra manera. 1.1 exponente a la 5, este deberá ser 0.9 exponente a la 5 y demás. Bueno, a ver, hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? Hay un par de dudas en el chat y en un momento voy a responder conjuntamente las demás preguntas que tuviesen. Dudas, por favor. ¿No hay dudas? Perfecto, vamos a responder a las dudas que me enviaron por escrito. Una es volver a explicar y otra es repetir por qué se le agrega RE a la fila 18. Ok, la fila 18, como es la que emplea a la función la declaramos como G, que va a tener dos parámetros. El primero es F y el segundo es Reynolds. Entonces, cada vez que yo use la función G, que también puedo llamar la función patito, por cierto, pero tienen que darle un sentido y no tienen que complicarse mucho. Es que para mí G es razonablemente lógico, puesto que F está ocupado por una magnitud o un coeficiente denominado F en este modelo físico. Por eso es que acá en la línea 18, al emplear la función G, yo le doy dos parámetros que van a ser el valor izquierdo y Reynolds en el primer caso, y en el segundo, el valor medio y el valor de Reynolds. A ver, el chat me dice la primera parte. Ok, vamos a recapitular indicando que primero vamos a definir la limpieza de la ventana de comandos y cerrar todas las gráficas existentes porque gráfica sobre gráfica va a quedar un garabato grande. Y puede parecer que todo está mal porque se está superponiendo cada uno de todos los gráficos una y otra vez. Entonces, primero detallamos la tolerancia, que arbitrariamente hemos escogido 1 por 10 a la menos 5. El número de Reynolds, yo estoy guardando este número de Reynolds como un vector desde 1 por 10 a la cuarta hasta 1 por 10 a la sexta, cada 1 por 10 a la cuarta. Bueno, y esto de esta forma en particular se va a guardar como un vector fila. Bueno, si yo quisiera hacerlo columna directamente, puedo hacer una modificación bien bonita para que salga y sin tener que tomar estos cambios y las transposiciones. Pero vamos a verlo a posterior. Luego, n es igual a la longitud del número de Reynolds. Estoy midiendo, si vale el término, cuántos elementos tendrá, porque para cada elemento tiene que existir un valor de f. Entonces, lo que yo voy a hacer es considerar una iteración bien grande que va a ir desde 1 hasta n, que dijimos que era 100. Y esto se va a almacenar en la variable de posición. O sea que cada Reynolds, como indica esta línea, la línea 12, cada valor de RE proviene del vector NRE en la posición indicada mediante la iteración. Yo le doy los valores porque yo sé que estos están limitándose entre sí porque es el menor de los menores y un poquito más grande que el mayor. Y T voy a considerar como el número de iteraciones necesarias para cumplir con el criterio de tolerancia, por lo que se calcula mediante
una formulita de aproximación que se tiene en el texto y que ya la vimos, que es el logaritmo del intervalo, el tamaño del intervalo, menos el logaritmo de la tolerancia, todo esto dividido entre el logaritmo de 2. Y si me sale 9.5 iteraciones, no voy a hacer 9 iteraciones y medio, sino que tengo que redondearlo a 10. Porque 10 me va a dar un error inferior a la tolerancia. Para eso se usa el comando ceil. Esto redondea al inmediato superior. Y si tienen dudas, se puede escribir, por ejemplo, ceil 1.1 y me da 2. Claro, si le pongo 1.9 también me va a dar 2. ¿Por qué? Es al entero inmediato superior. Entonces, sirve a nuestros propósitos en la línea 14. Ahora, como ya he delimitado la cantidad de iteraciones para el método de la bisección que se van a tener en cualquier caso, yo voy a decir que para un contador que va desde 1 hasta el número de iteraciones requeridas, voy a empezar el proceso iterativo, bueno, primero con el cálculo de la mitad del punto medio, luego definir el error, luego voy a poner el criterio que está basado en el teorema de Bolzano, que indica que el producto de las imágenes de los extremos de un intervalo deberá ser menor que 0 cuando este intervalo contiene al menos a una raíz. En cuyo caso, para mí, el izquierdo y el medio, cuando cumplen el criterio, quiere decir que entre el izquierdo y el medio está una raíz. Entonces el medio tendrá que ser el nuevo derecho. Y si no está ahí, si es mayor que 0, bueno, pues el izquierdo tendrá que ser o tomar el valor del medio. Y en ese caso, bueno, leemos el chat mientras. Ceil sirve para el redondeo al inmediato superior, al entero inmediato superior. Por eso tengo este ejemplo acá. Escribí directamente en la ventana de comando. Ceil 1.1 me va a dar 2, igual que Ceil 1.9 me da 2. ¿Ok? No es como nuestras notas. Si es que saco 50.1, reprobé la materia, ¿verdad? Ese es otro tipo de redondeo. Este redondeo considera que se va a ir directamente al entero superior. No importa que sea 1.001. Me va a dar 2. ¿Está bien? Es para eso, Seil. Continuando. Una vez que ya hubiésemos cumplido con este ciclo, que es el de las iteraciones para cada valor del número de Reynolds, yo tengo que almacenar. El último valor y el valor solución está en el valor de F medio. Este F medio, después de todo el proceso, es la solución. Y esta solución lo tengo que guardar en F de acuerdo a la posición pos. Yo le he puesto ese nombre. Y también el error que, como vimos, va a ser el mismo para todos, porque todos están siguiendo el mismo intervalo de división y bla, bla, bla. Tengo que guardarlo en una matriz, en un vector. Termina. ¿Qué voy a hacer? Voy a transponer para poder utilizar estos vectores en mi tabla y que se rotulen adecuadamente, además de graficar. Eso es todo el procedimiento y para que resulte esta bonita tabla que verifica que todos tienen el mismo error. Pero el valor de f va cambiando. Y eso ya lo pueden comparar con todo lo que hubiesen sacado si es que lo resolvieron por su parte o me lo enviaron. ¿Ok? Listo. ¿Qué les pareció? ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta, consulta?
Parece que no, parece que estamos en paz. A ver, tal vez hablé demasiado pronto. Hay algo en el chat. Todo positivo. Muy bien. Ok. Entonces, así es como también se puede resolver cuando decidimos que una función de dos variables en realidad está representando a una. Y es de esta manera también que ustedes podrían resolver el problema de la ecuación de Van der Waals cuando se trata de cuatro compuestos, con los ifs y con esto. Puede ser también con switch. Ok. Entonces, yo creo que el método de la bisección está entendido. Ya hemos realizado diferentes codificaciones para tres problemas. Tenemos 4 o 5 variedades de códigos. Ahora, lo que necesito hacer es ver el siguiente método, porque no todo en la materia es bisección. Más al contrario, como indica el título, esta vez tenemos que ver el método de la falsa posición o también regla falsa, regula falsi. Este método es muy parecido al método de la bisección. Lo único en lo que difieren es que su ecuación de recurrencia, es decir, la que calcula el valor medio, es esta. Es una suerte de ponderación entre los extremos para ver hacia qué lado se debería ir. O sea que si yo tengo un programa de bisección, ya tengo automáticamente el de falsa posición, pero solo debo cambiar la forma de calcular el punto medio, entre comillas. Bueno, vamos a realizar una copia descarada de nuestro propio código por cuestión tiempo-espacio. Lo que voy a hacer es simplemente seleccionar desde el principio hasta el final, control C, control V, o para que se vea mejor, clic derecho, copy, crear un nuevo, pegar y cambiar el título. Y yo voy a poner ejercicio falsa posición 1. Todo es exactamente lo mismo, pero, pero, el gran pero viene aquí y se los he mencionado hace rato. Solamente con la bisección puedo estar seguro de la cantidad de pasos que yo voy a considerar. Pero aquí en la falsa posición no me está mostrando ninguna ecuación que denote esta cantidad de pasos, porque acá, miren, acá esta es la ecuación que nos daba el número de iteraciones necesarias para que con un intervalo inicial yo alcance una tolerancia. Entonces, bueno, estamos en problemas, ¿verdad? No tanto, pero ya vamos a ver cómo sortear ese problema. Veamos. Primero vamos a introducir todo esto. XY por f de x derecho menos x derecho por f de x izquierdo, todo dividido entre f de x derecho menos f de x izquierdo me va a dar el valor del x medio. Vamos a traducirlo en MATLAB. Uno, yo tengo que trabajar con este asunto. Lo voy a marcar. Y otro, tengo que cambiar todo esto. Porque f medio ahora es un cociente donde en la parte inferior se tiene f, o mejor dicho, g del f derecho menos, pero tiene que estar con sus Reynolds, menos g del f izquierdo, coma Reynolds. Así. Listo. Y va a ser algo muy parecido en la parte de arriba, donde simplemente va a cambiar que el f izquierdo está multiplicando a g derecho menos f derecho que multiplica
a G izquierdo. A ver. Listo. Esta es la ecuación que vamos a emplear. Yo lo voy a copiar. ¿Para qué? Para poder comparar con lo que tengo acá. ¿Y qué me dice todo eso? A ver, ¿será que es correcto? Vamos a poner todo lo que está con división a ese lado. ¿Qué dice? F de X izquierdo. Ah, bueno, dijimos que esta es mi variable independiente, F izquierdo. O sea, X izquierdo. Por G de F derecho. Ah, sí, está bien. Menos F derecho, que sería X derecho, por G de F izquierdo. Bueno. Y abajo, F de X derecho menos F de X izquierdo. Entonces sí, medio que funciona, ¿verdad? Ok. Si funciona, entonces el único asunto que tengo pendiente es esta cantidad de iteraciones que, bueno, no existe una buena solución. Yo puedo decir que con 100 e incluso con 50 es demasiado. ¿Y cómo voy a saber? ¿Va a ser las 50 obligatoriamente? ¿O será que se pasa y ya? ¿O cómo funciona esto? Si es que nosotros forzamos y no controlamos este número de iteraciones, acá sí o sí se van a llevar a cabo las 50 iteraciones. Pero tal vez si solamente se necesita uno. Entonces, vamos a ver por qué en la ecuación pone el RE. Ah, la ecuación está empleando la función G. Y la función G depende del Reynolds. Por eso se pone el Reynolds en esta función G. Eso es muy importante recordar. Luego, ¿hasta cuándo voy a realizar todo esto? Y el error se calculará de la misma manera. Eso es algo complicado, ¿verdad? El error lo vamos a cuantificar en esta ocasión. En esta ocasión, por favor, cuidado que estén haciéndolo todas las veces, porque el ingeniero de preferencia toma los valores absolutos y yo voy a considerar con la imagen del F medio en Reynolds, ¿sí? Es decir, la diferencia desde el eje X hasta la imagen que proyecta el F medio, que acabamos de calcularlo. Para este caso, porque hay varias formas de medir, si vale el término, el error. ¿Y dónde voy a usar el error? ¿Es adorno? No. Voy a poner otro if. Voy a decir, si es que el error es menor que la tolerancia, entonces tendré que hacer algo. Y ese algo es break. En caso contrario, no hago nada. Eso es lo que significa poner un solo if y su end. Solo cuando aparezca esto es que yo voy a tomar medidas. ¿Y qué va a pasar cuando sea menor o igual que la tolerancia? Bueno, voy a parar. El comando break lo que hace es cortar un ciclo. ¿Qué ciclo? El ciclo interno en el cual se encuentra este break. ¿Dónde se encuentra este break? A ver, vamos a buscar más arriba, más arriba, más arriba. Acá, se encuentra en este ciclo for. O sea que este ciclo for que estaba yendo para hacer 50 iteraciones, se va a cortar siempre y cuando error sea menor o igual a la tolerancia. Ejemplo, mi tolerancia es 1 por 10 a la menos 3 y mi error casualmente llega a ser 1 por 10 a la menos 5. En ese caso,
como es menor, va a ejecutarse el comando break. Y como ven, está en letras azules. Todo lo que está en letras azules son palabras reservadas. Este break me va a dar una operación. Esta operación consiste en romper todo este ciclo. Por eso es que yo lo pongo al final. Rompe, se detiene el ciclo y se acaba ahí. Si lo pongo al principio, no va a hacer ninguna operación. Ni siquiera va a tener el error calculado, ¿verdad? Es por eso que se pone de esa manera. Y vamos a ver si es que, y memoricemos estos valores, bueno, no memoricemos, sino que lo podemos volver a imprimir y veamos qué sucede. Antes de ejecutar, lo voy a guardar y quiero saber si es que alguien tiene alguna pregunta o quiere cuestionar un poco este código. Nada. Bueno, ya lo he guardado y lo voy a ejecutar. La ejecución me tiene que dar un resultado similar a este. Ojo que acá hemos llegado a 10 a la menos 6 y no sé cómo lo tomará el error acá. Vamos a ver, supongo que va a ser más pequeño. Ejecutemos. Vemos que sí, en efecto, algunos son mucho más pequeños. Miren, a la menos 7. Bajamos un poco a la menos 6, menos 7, todo es menos 7. Ajá. Los valores coincidirán. Y podríamos ejecutarlo 2 veces, capturar y comparar. Y todos los errores en este caso son diferentes. Miren, ya no es como el anterior, que eran todos igualitos. Puede que 2 por alguna razón sean iguales, pero ya van a ser más raros que en disección. ¿Y la gráfica? ¿Habrá salido la gráfica? Claro, acá está la gráfica. Muy parecida, ¿verdad? Muy parecida. Y quiero arriesgarme y ver algo más. Quiero hacer algo más. Hmm. Quiero, quiero saber cuántas iteraciones me ha llevado cada una de estas raíces. ¿Será que todas han tenido el mismo número? No lo sé. Así es que lo que voy a hacer es poner un valor de iter en pos. Voy a crear un nuevo vector que me guarde it. El último valor de it se va a guardar ahí. ¿Sí? Entonces, incluso lo podemos poner más antes. Acá voy a crear un vector llamado iteraciones, que básicamente es iter pero traspuesto, y lo voy a poner acá. Iteraciones, coma error, para ver qué tal. Veamos si sale. A ver. Todos han llegado a 50 iteraciones. No se ha cortado. Bueno. ¿Y será que si le subo a 100 se mantiene? O incluso a 1000, a ver, veamos. Lo ejecuto y miren, en ningún momento está logrando rebajar de 1000. ¿O será que estoy guardando mal? Si sospecho que estoy guardando mal, puedo cortar esto que estaba fuera de las iteraciones. ¿Por qué? Porque en realidad estaba haciendo mal, porque no tengo que guardar IT, porque ese es el máximo. Tengo que guardar CON, ¿verdad? Porque con es el contador de las iteraciones. Por eso es que me estaba saliendo siempre 50. Tienen que tener cuidado.
Si lo ejecuto, ahí está. 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, porque todos tienen un valor aproximado. Va de 0.04764 hasta 0.074. Es aproximado. Por eso es que todas me dan 3. Listo. ¿Qué les parece? Ah, y el INGE suele pedirnos lo siguiente, que grafiquemos errores contra iteraciones en algún caso. Entonces ya sabrían cómo obtener las iteraciones y cómo obtener los errores. Pero eso para un solo valor. Quiere decir que con una sola función yo voy a realizar 20 iteraciones y para la primera iteración voy a tener su error, para la segunda voy a tener su error, para la tercera su error y tengo que representar de forma gráfica eso. En otro problema vamos a aplicarlo. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, avísenme. Leo el chat. Listo, parece que no hay dudas por ahora y eso me alegra un poco, pero también me genera dudas. Si no hay dudas, se puede dar tarea. Veremos. ¿Qué les parece el problema? ¿Está fácil? ¿Difícil? ¿Feo? Alguien se perdió ya una semana. A ver, los escucho, los leo. Feísimo, Auxi. ¿Por qué, hombre? Si es que esto está accesible. No está regalado, pero es accesible. Ok, no vamos a dar tarea esta vez. ¿Por qué me dice que está horrible, Julio? A ver, dígame. Porque veo dos fors, el if, veo como unos 5 o 6 end y no sé dónde entra qué cosa o dónde entra cuál. El orden está, no se Brutal. entiende. Ah, es por eso que les dije que la indentación hace la diferencia. Miren que este for, que está acá en la línea 11, tiene su end en la línea 31. ¿Por qué sé que tiene su end? Porque están bien alineados. Todo este espacio corresponde a las instrucciones que están dentro del for, mientras que el for de la línea 15 acaba en la línea 27. Y lo sé por el espacio de indentación. Entonces, es por eso que yo me doy el espacio, para no perjudicarme yo solo, para no sabotearme. Eso ya puede explicar un poco, pero y todo lo que está en medio, todo ese desastre, hay que tratar de razonarlo nuevamente. Pero vamos a hacer otros problemas con más calma, por si alguien se ha perdido. No hay problema. La cuestión es que vuelvan a revisar el video, intenten nuevamente. Ojo, que ha sido una copia del método de la disección que hicimos hace un momento. Solo se ha cambiado el control de iteraciones y el cálculo del valor medio, además del cálculo de mi error. Solo cambiamos eso. Hay que revisarlo, Julio. Hay tiempo, por suerte. Lo que dice Julio por 2 es que al acomodar cada comando nos hace perder. Sí, no sale la tablita. A ver. A la persona que no le sale la tabla, depende a veces de la versión. Si la versión está por debajo de la 2012,
Puede que tenga cambios en la estructura de la tabla, pero tendríamos que ver qué tipo de error le sale. Eso es la mitad del trabajo al depurar los problemas, reconocer el error. Si no sale, simplemente no sale, es que le ha puesto punto y coma al final. Y si le sale un error, tenemos que leer cuál es el error. Clarito nos aparecen letras rojas. ¿Qué otro? Es que al acomodar cada comando nos perdemos. Sí, exacto. Puede ser eso. Por eso es que en un principio yo quise que sea mediante diagramas de flujo, pero yo sé que van a tratar de dibujar su diagrama de flujo y se van a perder un poco más. Así es que para no darnos más trabajo, vamos a tratar de ignorar los diagramas de flujo, tener uno en general y conocer el procedimiento en vez de tratar de hacer encajar cada vez. A ver, ¿qué más dicen en el chat? De la gráfica, sí, los límites izquierdo y derecho en mi primer experimento, cuando he calculado para uno de los valores, yo he calculado para el Reynolds inferior y para el Reynolds superior, porque yo sé que esta curva trabaja en ese intervalo. Uno de los dos va a ser el mayor y el otro va a ser el menor. Entonces, al mayor le subo un poquito como límite superior y al menor le bajo otro poquito como límite inferior y sé que en ese intervalo va a existir. Y es por eso que hemos llegado a la conclusión que izquierdo es 4 céntimos, mientras que el derecho es 1/10. Para eso hacemos la primera inspección a manito para un solo valor. A ver, ¿qué decía la otra pregunta? Es, a ver. ¿Y qué pasa si sale la tabla pero los resultados varían con decimales? Bueno, como podemos ver, mi tablita sí está variando con decimales acá. Mire, 0.0639, 0.0622447. No es que sea mucho, ¿no? Pero en el caso de F sabemos que está por debajo de la unidad y que varía muy poco de acuerdo al Reynolds, más que nada en régimen turbulento, que es el régimen en el que estamos trabajando de acuerdo al valor de Reynolds. Entonces, esa variación en decimales depende a qué se refiere. Ah, no le sale exactamente lo mismo. Eso es raro. Pero habría que revisar tal vez un poquito qué es lo que ha pasado, tal vez algo ha variado o qué tanta sea la diferencia, por ejemplo, con el primer valor. Varían los decimales. Ok, ya son dos personas que me dicen eso. Está bien. ¿Cuál es el valor que les resulta para el primer factor F? O sea, para un Reynolds de 10,000. A ver, porque el mío es 0.074794 y 74405, incluso un poco más pequeño. Ajá. Y la otra señorita que también le varían, ¿cuánto le sale el primer valor del factor F, por favor, para contrastar? A ver. 74,708. Ok. Y 74,405. Algo importante puede ser donde estén almacenando el valor del F medio. Pero si es que está igual, la única explicación que se podría encontrar y a otra persona le sale 0.075156. Vamos a sacar el desempate.
ya tengo 3 valores que los voy a anotar acá. Y vamos a ver con el mío cuál será el más apropiado. Tal vez el mío está mal, ¿no? ¿Quién sabe? Y break es el comando para romper un ciclo. ¿Qué ciclo va a romper? El ciclo en el que se encuentra el comando break. If no es un ciclo, es una toma de decisión. Quiere decir que como es consecuencia de la condición, va a romper todo este ciclo. Si el contador se ha quedado en 3, se rompe y listo, ahí quedó. Ya no se realizan más operaciones por más que mi límite sea 1.000.000. Eso es break. A ver, ¿cómo voy a comprobar el primer valor? Fácil. Y voy a aprovechar para mostrarles una característica del MATLAB que es el live script. Vamos a ver que para un Reynolds de 1 exponente a la cuarta, tengo que resolver cualquiera que sea el valor. A ver, voy a mostrarles cómo se crea una función anónima. Perdón. En función f, y lo vamos a llamar g como hace rato, y voy a copiar literalmente todo lo que he escrito acá. Así. Yo necesito que el Reynolds se conozca y se tome como 1 exponente a la cuarta. G va a ser todo eso. Y para resolver necesito el fsolve. Fsolve me va a resolver G desde un punto inicial que yo le voy a poner 0,1. Y miren que acá me ofrece varias ayudas al momento de ejecutar cada comando. Pero a ver, vamos a ejecutar simplemente esto. Yo también voy a ejecutar el comando fplot que me grafique la función G. Y le voy a dar grid on, hold on. Además que grafique plot. Este fsolve lo voy a guardar en solución. Y quiero que me grafique solución, G de solución. Listo. Chino. Pero veremos qué resulta. Es que también yo quisiera manejar este live porque es más directo. Pero tengo que ver y tenemos que ver si es que es más cómodo. Y para ejecutarlo, se lo ejecuta. Y acá está, 0.0748 y acá está. Pero como no he puesto algo muy importante como es esto, no puedo tener un buen resultado. Miren, aquí está mi error. Muy pequeñito, muy pequeñito. Entonces mi fplot tengo que restringirlo desde 0.001 hasta 0.1. Ahí está. Ahora sí, veamos los reclamos. ¿Qué está haciendo? Sí, eso sí, Julio. Les estoy mostrando lo que se denomina un live script y van a disculpar si es que he corrido. Se los explico ahora. Este live script se crea de la siguiente manera. Se pone nuevo live script. Y la ventaja de esto es que yo no tengo que guardar para ejecutar. Y lo único que hace es tener una ejecución más rápida y comparativa que en vez de tener 2 ventanas muy separadas, que es el editor y la ventana de comandos, yo puedo escribir directamente Reynolds tantos, listo. G vale tanto. Esto es una función anónima. Una función anónima se crea de esta manera. Se pone el nombre de la variable de función al cual voy a guardar, se pone arroba y entre paréntesis se pone el nombre de las variables independientes, si es que existen varias. Si es que solo existe una, se pone esa una, que en nuestro caso es f. Voy a copiar literalmente lo que he hecho antes, todo.
que dice menos 0,4 por f, más 1,74 por f, por el logaritmo de Reynolds por la raíz de f, todo eso menos 1. Y voy a resolver con el comando fsolve para g desde el punto de 0,1. Y voy a graficar g en el intervalo de 0.001 hasta 0,1. Voy a poner la cuadrícula, voy a poner hold on para que espere y yo pueda graficar algo más, y ese algo más es mi punto. El punto lo voy a graficar de esta manera: como la solución del fsolve se ha guardado en sol, bueno, ese es el x, la independiente, y la dependiente se logra sustituyendo en g. Ay, está bonito, pero siento que como he ido un poquito rápido, tal vez los he hecho volar. ¿Me equivoco? A ver, sí, un poco. A ver, otra opinión. Fprintf, coma sol, y lo voy a mostrar con 10.7f n. F igual a, listo. Este debería ser el valor de respuesta, 0.07479039. El mío está cerca, por suerte está cerca. De las señoritas ha variado tal vez por el tipo de cálculos en el microprocesador, tal vez, pero fuera de eso no le encuentro otra explicación. Sin embargo, ya hemos dilucidado qué es lo que sale. Y a ver, vamos a responder al chat. No se equivoca, ¿sí? No, no se equivoca. Ok. No entendí esa parte, pero es, bueno, ya. Y si no les gusta hacer esto y les gusta lo clásico y tradicional, vamos a hacer esto mismo en uno de los que siempre hemos hecho. No voy a crear un editor, sino un script. Y voy a crear una función como siempre lo hemos hecho, de la siguiente manera. Así, para ir al estilo clásico, yo voy a ponerle ejercicio falsa posición 2. Al estilo clásico. ¿No les gusta hacer esto? Perfecto, no hay problema, no lo vamos a hacer. Vamos a considerar lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Poner esto. Bueno, yo tengo mi valor de Reynolds, voy a resolver esto. Ah, pero como mi Reynolds más bien no es variable y yo quiero solo resolver el primero, ahí está. Entonces voy a resolver G. Pero a G no se olviden que necesito ponerle una arroba por delante, anonimizarlo y vectorializarlo y recién resolver. Y para el fplot también tiene que ser arroba G, ya que tiene que mostrarse su anonimidad como función. Me va a pedir guardar, me va a dar la solución exactamente como hemos hecho en el live script. Exactamente igual. Con la diferencia que yo necesito de una ventana gráfica. A ver, ¿algún comentario? Para comprobar los errores, cualquiera que sea la ecuación, podemos tratar de emplear este tipo de rutina. Es decir, para un solo valor, para el primer valor, yo voy a tomar esto.
el primer valor, lo resuelvo, imprimo la solución, grafico y hasta grafico el puntito. ¿Qué me va a salir? Aquí me dice que f tiene este valor. Perfecto. Yo lo comparo con el primero, 74, 79, 39. 74, 79, 4. O sea que era 39 y se convierte en 4. Está bien. Ustedes también deberían, a las personitas, a las personas, mil disculpas, que les está variando el resultado, intenten con esta rutina, háganlo para el primer valor y si quieren para el segundo, para el tercero, para ver, tal vez les sale que lo que yo he obtenido 74, 79, 39, no les resulta este valor. En ese caso puede ser una diferencia en los procesadores quizás, pero no lo encuentro matemáticamente. No tiene que existir diferencia. Listo. A ver, ahora sí, acribíllenme con sus comentarios. Que Julio me diga otra vez que está feo, porque sí lo he hecho muy rápido y me disculpo por ello. Pero quería mostrar una manera un poco más breve, porque miren, esto ha sido mucho más fácil, en mi opinión, que tener que hacer esto. Y no necesito guardarlo para poder ejecutarlo. A ver, los leo, los escucho. ¿Dónde está la víctima de todos los días? No está asistiendo a Marcelo. Díganle que ya tiene un pie afuera. A ver, comentarios. ¿No hay comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo fácil? ¿Todo tranquilo? Cuidado, cuidado que el Inge les diga ya. Todos pueden. El auxiliar, yo he visto sus videos. Están bonitos o están feos. Tienen tarea. Cuidado que les diga directamente eso. Por eso, pregunten. Algunas personas sí me han ido preguntando por WhatsApp, pero no todos. Somos 70 y no paso, creo, de 5 mensajes con respecto a todo esto. Así es que, si no preguntan ahora, pregunten después. Pero pregunten, por favor, salgan de la duda. Exprésense como Julio. ¿Y dónde está Julio? Ahí está, pensé que había huido. Sí, los límites no interesa, ¿verdad? Los límites lo vamos a fijar una vez que hayamos graficado la función. Voy a poner para mi primer valor, veo los límites. Pongo Sí, para mi último valor y veo los límites. Y sí, según eso, voy a definir los dos límites. exacto. Pero si yo pongo más grande o más corto, si quiero más preciso, eso no va a influir en el resultado. Imagino, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a revisar acá y vamos a responder viendo nuestros límites. Los límites que yo establecí por inspección, como no saqué la solución, pero sí grafiqué y estimé que era 0,40 y tanto, 0,47 si no me equivoco. Entonces, si le bajo un poquito, está bien, voy a estar en el rango y al superior le he subido otro tanto. Ahora, si tú quieres mayor precisión, lo mejor sería que estén lo más pegados posible al valor, pero sin resolverlo no puedes tener necesariamente el valor, solo vas a tener alguna aproximación. Y en este caso lo hice general porque todos, absolutamente todos los ciclos de iteración empiezan con ese rango de f, 0,04 y 0,1. ¿Qué pasa si es que yo me excedo y digamos pongo que f es 1? Así. Bueno, va a salir algo muy parecido y lo voy a deslizar un poco. Mira, lo único que me sale es que cambia a 5 y 4 iteraciones. 5 iteraciones para el primero porque le ha costado un hito más acercarse.
Y vamos bajando, bajando hasta que en algún momento simplemente le cuesta 4. ¿Por qué? Porque el método ayuda. Entonces, depende un poco de tus límites, cuántas iteraciones se van a realizar y si es que están dentro de. Por ejemplo, si yo exagero en tratar de restringir y le pongo 0.05, yo sé que algunos no van a estar dentro de ese rango, a ver, y algunos que sí se salen, ¿no? Entonces, mira, ¿qué va a suceder? Estos están en 2, 2, 2, 2, 2, 3. Este método lo ha ajustado directamente y me ha sacado 3 y me ha sacado este valor. Entonces es mejor tener cuidado con los rangos y como yo lo he puesto de forma general, es una muy buena opción. Si quieren ponerlo más grande, se puede poner más grande. Igual va a llegar. Entonces, Julio, como lo has comprendido, es correcto. A ver. En la falsa posición igual se debe igualar a 0. Sí. En todos estos métodos que vamos a ver, con excepción del punto fijo y Wettstein, las funciones se deben despejar e igualar a 0. Con números imaginarios, ¿está usando la misma función que nosotros estamos usando, señorita? Esa es una pregunta válida. Porque estamos usando esta de menos 0.4 por f más 1,74 por f por el logaritmo de Reynolds por SQRT de f, todo eso menos 1. A ver, veamos el chat. Sí. Si es que está usando esta misma expresión y le salen números imaginarios, es una de dos. O su f se está tornando negativo y raíz de un número negativo, raíz cuadrada de un número negativo, es imaginario. Y el logaritmo de un imaginario es más imaginario todavía, se vuelve un complejo. O que su Reynolds de alguna manera está negativo porque no va a salir un resultado negativo de la raíz cuadrada. Y el logaritmo se está tornando de esa manera. Ojo, este es log. ¿Por qué es log? A ver, vamos a ver nuestra diapositiva. Porque me dice que es el logaritmo natural. Ojo que el logaritmo natural en MATLAB se escribe log y el logaritmo decimal se escribe log 10. Así es que es por eso que nosotros estamos empleando ese logaritmo. Es raro que le salga así, pero de todas maneras podemos revisarlo después. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, a ver. Ok. Entonces, si no existen dudas, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy. Posterior a esto, pueden existir consultas fuera de grabación, no hay ningún problema. Pero, de todas maneras, espero que se haya entendido y si no, por favor, revisen el video que para más tarde lo voy a tener en YouTube y pregúntenme, pregunten, traten de comprender el razonamiento, si les gusta o no les gusta, o si encuentran un mejor camino, mejor para ustedes, y yo también voy a aprender. ¿Sí? Entonces, con eso damos por concluida la sesión. Cuídense mucho, bríense, por favor, y nos vemos el día de mañana con la clase del ingeniero Zamorano. Hasta el día de mañana.